Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Yo soy Lady Tabima y les doy la bienvenida a Toquecitos para el Corazón. Hoy con un tema muy espectacular como todos los demás. Hoy vamos a hablar acerca de la esclavitud o la libertad. ¿Qué eres tú? ¿Eres un esclavo o eres una persona libre? Vamos a ver a través de la palabra de Dios qué es realmente lo que nos da libertad y qué es lo que nos mantiene en esclavitud. Porque a lo mejor te sientes muy libre cuando en realidad estás cautivo, estás siendo esclavo. A través de la palabra de Dios, ese manual de instrucciones, esa guía que debemos de buscar cada día para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hoy nos va a enseñar y nos va a mostrar qué es realmente lo que trae libertad a nuestras vidas. Podemos estar equivocados en ese concepto, así que muy atentos a escuchar la palabra de Dios y espero que sea de mucha bendición para tu vida y que la atesores en tu corazón y la pongas por obra cada día. Vamos a ir entonces a la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 16. Nos dice la palabra de Dios: como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ay, mire cómo empieza diciéndonos soy el Señor. La libertad no es pretexto para hacer lo malo. La libertad no es pretexto para pecar. La libertad no es pretexto, es que yo puedo hacer lo que yo quiera, yo soy libre, yo no le tengo que dar cuentas a nadie, yo puedo hacer lo que quiera, ir a donde quiera, comer lo que quiera. Mejor dicho, nos está diciendo el Señor, esa no es la libertad, y que ese no sea el pretexto para decir es que yo soy libre, entonces puedo hacer lo que quiera porque no le tengo que rendir cuentas a nadie. Mucho cuidado con esto. Porque libertad es para ser siervos de Dios, libertad es para hacer la voluntad de Dios, nos lo está diciendo, no es pretexto para hacer lo malo, sino para andar como siervos de Dios, porque aunque creas que en esta tierra o que en este mundo, yo no le doy explicaciones a nadie, yo me siento libre, yo no tengo esposa a lo mejor o esposo, o yo no le doy explicaciones a mis papás, eso no es libertad, eso es libertinaje y es muy diferente. Pero a Dios sí vas a tener que darle cuentas un día. A Él no lo vas a poder evitar. A Él no le vas a poder decir, no, es que yo hice lo que quise porque esa era libertad y ese era mi disfrutar. No, a Él no lo vas a poder evitar. Tengamos eso siempre muy presente. Un día vamos a tener que rendirle cuentas a Dios. El que nos creó, el que nos dio la vida, nos va a pedir cuentas por la vida que nos entregó, qué hicimos con ella, en qué invertimos nuestro tiempo, cuáles son los frutos que le vamos a presentar. Así que mucho cuidado. Libertad no es libertinaje, ni es pretexto para pecar ni para hacer lo malo, sino para buscar siempre hacer la voluntad de Dios, aquel que nos dio justamente la vida, que nos creó para gloria y honra de su nombre. Nos dice también el Salmo 119 en el versículo 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Aquí se va descifrando esto. Mire lo que dice. Y andé en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Es eso lo que realmente trae libertad a nuestra vida. Obedecer a los mandatos del Señor, que están estipulados, escritos en su palabra. No es que se los inventó hombre, o es que me dijeron, o es que en un librito que me leí decía esto. No. Los mandamientos están en su palabra. Esos son los que debemos obedecer, en ellos es que debemos de fijar nuestra mirada y obedecerlos para hacer la voluntad de Dios. Es esto lo que realmente trae libertad a nuestra vida, nos lo está diciendo la palabra de Dios. Así que mucho cuidado con confundir realmente lo que es la libertad. No es hacer lo que queramos sin tenerle que rendir cuentas a nadie, no. Es saber que hay un Dios que nos creó, que nos dio la vida. ¿Pero para qué? Para que andemos en rectitud delante de Él. Eso es realmente la libertad, porque si tú crees que libertad es hacer lo que quieras, no, estás siendo esclavo.
Y lo vamos a ver a continuación. Esto se va poniendo cada vez más interesante. Ya sabemos entonces cuál es realmente la libertad. Es buscar los mandamientos del Señor y obedecerlos. No es pretexto para pecar y hacer lo malo, porque fuimos creados para ser siervos del Señor. A su imagen y semejanza nos creó para que le diéramos gloria y honra a su nombre en todo lo que hagamos. Nos sigue entonces diciendo la palabra de Dios ahora en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mire lo que dice: todo el que hace pecado es ¿qué? Es esclavo del pecado. Entonces ya vamos viendo realmente cuál es la libertad y cuál es la esclavitud. ¿Eres esclavo o eres libre? No es libre el que comete pecado. No es libre el que anda en las cosas del mundo y cree que eso es libertad. No, es esclavo del pecado, porque sin las cosas del mundo no puede vivir, porque sin lo que ofrece el mundo pues no hay felicidad en su vida, porque sin lo que ofrece el mundo no está lleno su corazón. Está siendo esclavo del pecado porque necesita de todas estas cosas que solo traen ruina a su vida para poder sentirse pleno, aunque no es así, lo sabemos, y los que hemos tenido la oportunidad, por decirlo de alguna manera, de haber sido criados fuera de la voluntad de Dios, fuera del cristianismo, sabemos que son muchas las cosas que ofrece el mundo, sí, y que son muy llamativas al ojo y que uno se siente pleno, pero realmente nuestro corazón está vacío porque estamos alejados de la presencia de Dios. La libertad no son las cosas que ofrece el mundo, no son los pecados, los deleites, es que esto es lo mejor, es que no, hay vacío en nuestro corazón, hay tristeza, hay desesperanza, hay desilusión. ¿Por qué vemos hoy en todo el mundo tantas situaciones, jóvenes quitándose en la vida, jóvenes que no le encuentran sentido a nada? Y uno muchas veces cree que porque son famosos, que porque tienen plata, que porque aparentemente o económicamente lo tienen todo, son personas felices, y no es así. Les falta la presencia de Dios en sus vidas. Así que lo que ofrece el mundo, el pecado, el robo, la mentira, la fornicación, el adulterio, eso no es libertad, eso es esclavitud. Son esclavos del pecado. Así que mucho cuidado con confundir, como se los dije ahora, libertinaje con libertad. Y libertad con esclavitud. Cuando realmente están siendo esclavos del pecado, ahí no hay libertad, hay esclavitud, esclavitud al pecado, porque la libertad no la trae el conocimiento de Dios, el andar en sus mandamientos, como ya lo vimos anteriormente, y aquí lo está diciendo Jesús, fueron sus palabras. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahí no hay libertad. Y ahora nos sigue diciendo, ahora en Gálatas 5:1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mire lo claro de este mensaje. Es Cristo Jesús el que trae libertad a nuestra vida. Es Él y somos nosotros cuando le recibimos, cuando le aceptamos en nuestro corazón y reconocemos que hemos estado apartados de Él, cuando realmente viene esa libertad a nuestras vidas, cuando permitimos que sea Él el que gobierne, que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que guíe nuestros pasos, y que sea su perfecta y santa voluntad la que guíe nuestra vida, en la que nos conduzcamos cada día. Nos lo está diciendo, no volvamos al yugo de esclavitud. Cuando estamos alejados del Señor, estamos siendo esclavos, esclavos del mundo, esclavos del pecado, esclavos de la angustia, de la desesperación, de todo aquello que trae el vivir una vida apartada de nuestro Señor. Es Él el que nos da la libertad y el regalo maravilloso de la vida eterna. Espero que esté siendo muy claro este mensaje para ti, y que si pensabas que libertad era hacer lo que querías sin tener que dar explicaciones, cambies esa manera de pensar y comiences a vivir una vida en rectitud delante del Señor, para que haya una verdadera libertad en tu vida. Vamos a terminar ahora entonces leyendo Romanos
capítulo 6, versículo 22. Pon mucha atención, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Santificados, gracias al Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el regalo? La vida eterna. Un esclavo no va a tener el regalo de la vida eterna. Va a tener condenación, va a tener muerte. Y de hecho ya la tiene, porque es que cuando uno vive alejado del Señor está muerto en sus delitos, en sus pecados, está muerto en lo que cree que es vida, que es libertad, que es disfrutar. La libertad solo la tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mejor de todo es que nos premia con el regalo de la vida eterna. Hay una vida eterna, no es como todo el mundo cree. Es que el que se murió y ya hasta ahí llegó. No, y se los he dicho en otras oportunidades, hay una vida eterna. Así nadie lo haya venido a decir, como dicen o escucha también uno muchas veces decir: es que nadie ha venido a decir cómo es eso por allá o qué es lo que pasa después de que uno se muere. La palabra de Dios lo dice. Aprendan a conocer la palabra de Dios, a buscar, a meditar en ella y encontrarán todas las respuestas a esas preguntas e inquietudes. Hay una vida eterna. Hay una salvación que es solo por medio de Cristo Jesús. Cuando lo aceptamos y lo recibimos en su corazón y permitimos que sea Él quien guíe nuestras vidas. Y es solo Él el que trae libertad. Nos libertó del pecado, de la esclavitud y nos dio una vida eterna. Y encima de todo nos da el regalo de la salvación y vida eterna. Es lo que encontramos cuando rendimos nuestras vidas a nuestro Señor Jesús. Así que tú toma hoy la decisión o cambia esa manera de pensar. Si estabas creyendo que libertad era pecar, que libertad era pretexto para hacer lo que querías porque no tenías que darle explicación a nadie, no olvides que a Dios le vas a tener que dar cuentas. De Él no te vas a poder escapar, a Él no lo vas a poder evadir. Un día le vas a tener que dar cuentas a Él, así que mucho cuidado con esto. La libertad solo viene por hacer y buscar cada día la voluntad de Dios, obedecer a sus mandamientos y caminar de la mano de nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y darnos la salvación y vida eterna. Es el mensaje para ti en esta tarde, amigo, hermano, que me ves, escucha, medita en esta palabra y toma decisiones que traigan bendición a tu vida y a las personas que te rodean, porque la bendición no va a ser solo para ti, va a ser también para las personas que están a tu alrededor. Permite que sea Dios quien obre en tu vida. Espero que sea de bendición este mensaje para ti, que si te ha gustado, por favor, dale like, compártalo con todas las personas que más puedan, porque la palabra de Dios debe correr como ríos de agua viva, Que el Señor les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Adiós.